Pues, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Tuvimos un pequeño problema con la computadora y esta cosa de las tecnologías, pero pues bueno, ya estamos aquí. Desgraciadamente pues, esto va a ser pregrabado, pero bueno, las dudas y todo lo pueden poner en los comentarios y poco a poco les vamos a ir pasando las dudas al doctor Ángel o demás para que pues vayamos contestando. Pues bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, es nuestro querido y admirado el doctor Ángel Méndez. El doctor Ángel Méndez, además de ser un gran amigo, pues fue profesor mío y le admiro mucho y le quiero mucho. Es doctor en teología filosófica, coordinador de la revista iberoamericana de teología y autor del libro The Theology of Food. Y es bueno, es experto en temas relacionados a la teología, la filosofía, la teoría crítica y la teoría queer. Pues muchas gracias por estar aquí, Ángel, y Muchas compartir. gracias, Miguel. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y compartiendo eh, en este día tan especial, ¿verdad? Y reflexionando desde la teología queer, que es algo que me fascina bastante. Entonces, con todo gusto estoy aquí. Saludos a todos los que están por allá y que se van a conectar después o a ver esta grabación y poder hacernos preguntas o comentarios que nos puede ayudar también a ir profundizando más en estos temas. Pues muchas gracias, Ángel. Y bueno, también una disculpa por este rollo tecnológico y demás, pero bueno, ya lo solucionamos. Y pues bueno, estamos celebrando justo hoy 50 años de la proclamación del doctorado de Santa Teresa de Jesús. Y en unos días, el 4 de octubre, estaremos celebrando la misma proclamación, pero de Santa Catalina de Siena. Entonces, bueno, estamos aquí, ¿no? Yo con mi eh, corazoncito carmelitano, tú con tu corazoncito dominico, hablando un poco de las dos mujeres, ¿no? Que nos juntan aquí. Y vamos a tratar de comprender con nuestro invitado estos acontecimientos a la luz de unas nuevas perspectivas, ¿no? La luz de los márgenes y tratar de responder si este acontecimiento representa una apertura o una domesticación o qué es. Entonces, bueno, Teresa y Catalina son dos mujeres fuertes. ¿Qué podemos rescatar de ellas? Bueno, sí, eso primero es el hecho de que son dos mujeres por primera vez reconocidas en una iglesia heteropatriarcal o con pues sí, con una tendencia bastante jerárquica, bastante clerical y misógena, o Ujú, al menos donde las mujeres son subordinadas. El hecho de de que la iglesia reconozca a nivel público a dos mujeres como doctoras de la iglesia por primera vez, eso es un gran avance para las mujeres y para la iglesia también en general, porque es reconocer la labor de mujeres a lo largo de toda la historia, porque ellas son solamente dos, o sea, oficialmente tenemos a cuatro, ¿verdad? Según tengo ujú. entendido. Las otras dos sería Santa Teresa del Niño Jesús y la otra Hildegarda. Entonces, pues eso, ¿no? Que públicamente la iglesia reconozca a las mujeres como parte integral del conocimiento, de la doctrina, del pensamiento cristiano. Eso es muy importante. Entonces, eso abre la oportunidad para nosotros para, pues, reclamar, volver a inspirarnos eh, por estas mujeres que lucharon en tiempos donde no eran consideradas importantes y ver la voz de las mujeres a lo largo de toda la iglesia, que han sido doctoras, maestras, sabias, profetas de toda la historia de la iglesia. Entonces ellas también representan a todas estas voces silenciadas y espero que inspiren también para el futuro. En este caso, desde la teología queer, que es algo que yo actualmente estoy como discerniendo e integrando en mi propio pensamiento teológico, pues creo que tiene también muchísimos aportes, precisamente porque la teología queer es una teología que
que sale de los márgenes, que se resignifica todo aquello que está determinado a, pues, a la exclusión hacia algunas subjetividades, hacia algunos cuerpos. Entonces me parece un gran aporte para la teología queer la vida de estas mujeres, porque nos enseña que desde estos márgenes se pueden hacer muchísimas transformaciones. Eso ahorita en general, ya después diremos más de la teología queer. Perfecto. Bueno, y como aspectos que podemos rescatar de ellas, no sé, o sea, en Teresa yo veo, tú nunca quedarse callada, ¿no? Esta idea que tiene como de ir a fundar, eh, al principio como una emoción interior, pero después hacer como esto algo más universal. En Teresa, pues esta preocupación por la lectura, la escritura, los espacios para las mujeres, adelantándose mucho tiempo a la habitación propia, ¿no? Ujú. Pero en Catalina, ¿qué aspectos podemos como, pues ver que así como Pues que nos... muchas similitudes, aunque eran tiempos muy diferentes, ¿no? Ujú, Con Catalina de Siena estamos en 1347 cuando ella nace, pero también al mismo tiempo, a pesar de que hay una distancia histórica, sí se ven algunas similaridades o lugares de encuentro. El hecho de que ambas desde muy niñas tuvieron como esta inspiración divina, ¿no? ujú, Este regalo, don divino de un encuentro con Dios tan profundo que las marcó de por vida y radicalmente. Entonces yo creo que ahí esa radicalidad es un primer aspecto de que también se puede conectar con lo que está haciendo la teología queer. La teología queer no únicamente es una teología que habla y se pronuncia desde las diversidades sexuales y genéricas, sexogenéricas, sino también habla desde aquellos cuerpos que son marginados, que son excluidos, que son basurizados. Los migrantes, los negros, afroamericanos, afromexicanos, los pobres, los discapacitados, etcétera. La lista es muy larga. Entonces, la teología queer toma como estos pronunciamientos desde estos márgenes y radicaliza una teología que surge de los márgenes y que transforma desde los márgenes. Entonces, ahí está una de las radicalidades más importantes y yo creo que Teresa y Catalina fueron personas que estaban radicalmente comprometidas, ¿no? Enamoradas de Dios. En Catalina algo interesante también, no sé si pasó en Teresa, pero en Catalina ella quería ser fraile, ella quería ser hombre, ujú. porque a ella le gustaba muchísimo la contemplación y el estudio o profundizar como cualquier fraile y teólogo de aquel tiempo. Entonces, eso pues era pues muy trans, ¿no? El hecho de que ella quisiera ser hombre para poder entrar a la iglesia, eso también yo creo que había elementos cuirizantes de su vida, en el cual el género no es algo esencial, sino que ellas transforman las concepciones de género, incluso de su tiempo, ¿no? Aún para su tiempo eran muy avanzadas. El hecho de que las mujeres o se casaban o iban a un convento, pues también decía algo, al menos desde Catalina, que se rehusaba a una vida matrimonial, ¿no? Entonces, no sé cuál habrá sido su sexualidad realmente en ese punto, pero también como un escape y un lugar de refugio donde ella pueda desarrollarse en sus talentos y en su búsqueda de Dios y todo eso, y que no sea como víctima de un sistema heteropatriarcal que impone sobre todo a las mujeres que se tienen que casar. Entonces también el hecho de que ella se resiste, este acto de resistencia, y entra a un convento también, pues hay elementos ahí también como protoqueer de, de Santa Catalina. Eh, Luego también, como pasó con Santa Teresa, estaba muy involucrada políticamente en lo que estaba pasando en los momentos históricos de este tiempo. Ambos son momentos de transición muy fuertes, ¿no? Entonces, en el caso, pues, de Catalina, está en un momento donde hay una separación en la misma iglesia
y hay un papa en Aviñón, otro en Roma, es un desastre político, y ella se involucra políticamente y va a hablar con el papa que está en Aviñón para decirle, tienes que ser suficientemente hombre, no eres suficientemente hombre, regrésate a Roma. Y lo convence. Entonces también este acto político en donde el ser iglesia, el ser cristianos, no únicamente consiste en orar y hacer servicios de culto y rituales litúrgicos, sino también consiste en la transformación social pues de la vida de todos los días, ¿no? En este caso de la iglesia, pero ella también se involucró muchísimo con los pobres, con la gente más marginada, los más basurizados también. Entonces también ahí su actitud queer, de una teología queer que va hacia los márgenes, que también me parece muy, muy importante y que es políticamente radical en ese sentido, ¿no? Dentro de una política de jerarquías, de quiénes son los incluidos, quiénes son los excluidos, quiénes son aquellos que tienen más importancia y son sujetos, seres humanos, y muchas otras subjetividades del tiempo que eran infrahumanos, ni siquiera considerados como humanos. Entonces, ahí también ese elemento queerizante de Santa Catalina de estar desde los márgenes y desde esos márgenes, pues mostrar el misterio de Dios, ¿no? El misterio de un Dios que salva, de un Dios que se identifica también en los márgenes y que desde los márgenes también transforma, también libera, también emancipa. Entonces también ahí me parece algo muy interesante de esta teopolítica basada como en un amor radical, muy extremo, ¿no? De estas místicas, las dos no eran así, suavecitas ni nada, se ve que eran muy extremas. Esa radicalidad de un amor que se resiste, pero que también que ofrece resiliencia y sanación y curación desde a estas personas que son las más marginadas. Eh, y bueno, otro aspecto que a mí me parece también interesante que habría que rescatar desde la teología queer y no se ha hecho, que sería interesante hacer, es como toda una teología a partir del lenguaje místico que ellas ambas expresan. Porque en ambas la mística es profundamente corporal, sensual, erótica. Eh, Cuando pensamos que la mística es algo totalmente extramundi, espiritual y completamente descorporizado, estas dos místicas nos queerizan también, tuercen estos conceptos convencionales de una teología trascendentalista o espiritualizada, descorporeizada, deserotizada, y ellas justamente hacen lo contrario, ¿no? Que es otra cosa de la teoría queer, de la teología queer, es retorcer, es torcer los significados, los lenguajes, los símbolos, las representaciones, etcétera. Entonces, ellas dos también tuercen a partir de esta recuperación del cuerpo en su sentido más sensual. O sea, sus poemas son bastante sensuales, sus oraciones, sus escritos. El cuerpo nunca está divorciado, aunque hay veces que hay como una especie de rechazo al cuerpo por quererse unir con Dios y todo eso. Al final de cuentas, lo hace todavía más intenso el erotismo, ¿no? También otra cosa, ¿no? El erotismo lo hemos mercantilizado bastante, se ha convertido en un producto de consumo y de manipulación también, de control y de explotación y de abuso. Pero aquí el erotismo es en el sentido más pleno, en el sentido más teológico, de un deseo, de abrir el deseo a través de los sentidos por este Dios que nos desea primero. Y entonces unión de deseos entre Dios y la persona, en este caso estas santas, es todo un enamoramiento, todo un movimiento erótico que nunca termina. Siempre está más y más y más. Un deseo que se abre a más deseos todavía por saborear. Aquí hay una cita de una pequeña oración que tenía Santa Catalina. Dice, la persona viendo, conoce, conociendo, ama,
y amando gusta de mi sumo y eterno bien, y gustando sacia y llena su voluntad, es decir, el deseo que tiene de verme y conocerme, deseando, tiene y teniendo, desea. Entonces, este juego de un deseo donde no solamente es algo como intelectual o emocional o psicológico, sino que es totalmente sensual y tiene que ver con la vista, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la degustación. Hay todo un tema que me encanta y que por supuesto podríamos explorar, no sé si en esta sección o en algún otro evento, toda la cuestión del saber y del sabor y toda la cuestión que se hace a partir del eros, del deseo, que se estimula a partir del sentido del gusto. Y aquí vemos cómo es degustar a Dios realmente, ¿no? Verlo, conocerlo, amarlo, degustarlo, saciarse y en eso colmar su deseo y además abrirlo a un deseo por todavía aquello que está por revelarse, ¿no? Un deseo que es infinito porque es un deseo de Dios. Pues ahí lo más queerizante a mí me parece para la teología queer, si algún día alguno de nosotros o alguien se anima a hacer un estudio desde la teología queer a estas dos santas y místicas y doctoras de la iglesia, sería interesante hacerlo desde esta óptica del deseo, del cuerpo, de lo sensual, de que finalmente para mí lo más radical es la deificación, que finalmente es una relación tan íntima con Dios que esta relación te deifica, ¿no? Te conviertes en parte relacional de Dios, participas de la divinidad de Dios. No es que te hagas Dios, sino que participas de este deseo infinito y profundo de Dios, así como Dios se humaniza en la encarnación, en la carne, en lo más carnal, así también esta humanización de Dios al mismo tiempo a nosotros nos deifica. Entonces es una unión de deseos. Eso es muy queer, ¿no? La teología queer siempre habla del cuerpo, del deseo, de una forma en la cual nos relacionamos con la otredad. Y a partir de eso nos buscamos la dignificación de las personas, sobre todo aquellas que les han dicho, tú no tienes derecho a tu deseo, tú no tienes derecho a ser reconocido, nadie te ama, ¿no? Eres el más odiado, eres el más despreciado. Y aquí, desde la teología, radicalmente un Dios que dice, te amo, te deseo, sobre todo aquellos que son más marginados. Entonces, eso es lo que puedo ver, algunos puntitos de cómo es que la teología queer se puede enriquecer, digamos, de la vida de estas mujeres. Claro, y muy, muy interesante. Y justamente estaba pensando igual, ¿no? Bueno, las similitudes entre Teresa y Catalina creo que también vienen igual en que Teresa lee a Catalina, ¿no? Sabemos que entre sus libros viene a Santa Catalina. Y por otra parte, pues bueno, igual, ¿no? Esta manera en que Teresa pues entra al convento, en un principio de manera servil, pues no quiere casarse, ¿no? Pero tampoco quiere ser monja, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué camino, no? Al final decide entrar al Carmelo y le va a decir a sus monjas, ¿no? Tiempo después les dirá, mira de lo que los ha salvado el Señor, ¿no? Al hacerlas para ustedes, ¿no? No teniendo un hombre que les puede matar el cuerpo y a veces hasta el alma. Ándale. ¿No? O también otras cosas que, pues sí, justamente, ¿no? Teresa viendo a Dios, hablando de los pechos de Dios, que nos podemos amamantar de los pechos de Dios, muchas cosas donde sí, llegan incluso, pues esta percepción mística, a pesar de ver a Cristo como el esposo, como hombre, puede llegar a ver a Dios más allá, ¿no? Como el alimentador, el de los pechos, ¿no? Y más allá de género, eso es muy queer Exacto. también, ¿no? O sea, hay todos los elementos queer de que el género no es algo estático o algo esencial, sino es algo que es fluido, es una especie como de transcorporeidad. Ajá. Entonces se transforma, digamos, ¿no? Aunque Jesús es un hombre, sin embargo, en el imaginario, sobre todo en las primeras comunidades cristianas hasta el medievo, era también una madre que amamanta a la iglesia con Ujú. sus pechos o con su costado,
del cual sale la sangre y el agua y del cual también alimenta como otro símbolo eucarístico al mismo tiempo. Y hay muchas imágenes de pintores y de pinturas y de dibujos y todo esto del tiempo, de estos tiempos en donde es muy sensual, ¿no? Están amamantándose de los pechos de Jesús, por ejemplo, ¿no? Jesús como madre también, que era otra de las imágenes de Julian de Norwich, también una imagen muy, muy importante. Entonces hay como una especie como de juego de géneros, era mucho más queer, yo creo, en este mundo premoderno y con los imaginarios cristianos del tiempo, profundamente sensual y donde había una especie de como de relaciones eróticas y corporales y trans que nunca dejaban de fluir. Entonces también yo creo que eso es algo muy queer en ambas. Claro, muy interesante. Oye, también Y, las dos eran como consideradas como locas, ¿no? En el ah, caso de Catalina, la odiaban los clérigos, porque en Roma especialmente, como ella venía la decían la chismosa, la loca, ahí viene esta a hacer revueltas y a gritar y a exigir y todo eso. Entonces también no eran mujeres normales en ese sentido tampoco, incluso dentro de la misma iglesia, incluso de los mismos conventos, como que resaltaba su rareza, digamos, ¿no? Su extravagancia y su forma de romper con esos esquemas y estereotipos, roles de género, por ejemplo. sí, tan es así que, bueno, el nuncio del Papa en España le decía a Teresa que era una fémina inquieta, andariega y contumaz, que con falsa humildad va enseñando falsas doctrinas y metiéndose en posadas con prostitutas, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí, eran mujeres que para la época hacían cosas que no, pues que no estaban en su rol eclesiástico, ¿no? Ajá. Catalina predicando, Teresa fundando, escribiendo y Sí. enseñando. Sí, Y en la pues, orden de predicadores, pues eso también era un escándalo, que las mujeres fueran predicadoras también. Y sí, sí, ahí había también bastantes escándalos internos en la iglesia. y sé, por ejemplo, que en Catalina la comunidad, ¿no? Alrededor de ella le llamaban, pues, los catalinos, pero de una manera como despectiva, ¿no? Ujú. Y aquí en el Carmelo, los primeros, pues, primeros y primeras discípulas de Teresa directos, van a ser perseguidos y encarcelados. Y bueno, las malas lenguas, ¿no? Ahí dicen que alguna que otra envenenada, ¿no? Ujú. Justamente por defender la doctrina y la manera de ver la vida de libertad de Teresa, ¿no? Entonces, Sí, eran muy subversivas y ambas fueron miradas bajo la óptica pues de la Inquisición o por una óptica muy inquisitiva, digamos, donde se les consideraba incluso como posibles heréticas, herejes que estaban alborotando nada más a la iglesia y que no se conformaban realmente a las enseñanzas doctrinales del tiempo. Y ambas las pusieron con confesores, o sea, sí había también una especie de control eclesial y clerical que no pasaban desapercibido y eran mujeres de temer un poco, ¿no? Y ellas también pues muy subversivas para su tiempo. Entonces también ahí hay otro elemento queer también que podemos rescatar de mujeres subversivas que tuercen el sistema heteropatriarcal, específicamente aquí, y salen de la época en cierta forma, ¿no? Avanzan en la época para dar otra visión de iglesia, otra visión de Jesús, otra visión de Dios y de la humanidad. claro. Bueno, pues de aquí, pues pasamos al otro punto, ¿no? Pues una de las obras de arte contemporáneo que marcan un hito se llama The Dinner Party, es de Judith Chicago y es una mesa triangular, ¿no? Donde pone en lugares a mujeres prominentes como si se esperara una gran merienda. Lo interesante es que las mujeres en la mesa son en buena medida de la historia hasta 1500 de la historia como universal, pero siempre, y después de la historia ya más como anglosajona, ¿no? Pero siempre viene como este tufo, ¿no? Como de poner como las grandes civilizaciones y de ahí nos pasamos a Alemania e Inglaterra.
Y bueno, mientras hay mujeres, ¿no? Como Hildegarda o Brígida de Suecia que están en la mesa, los nombres de Teresa y Catalina están en las baldosas del piso. Y lo que puedo rescatar aquí es esta en buen intento de hacer recuerdo de los abuelos o las abuelas, les abueles queer por parte del mundo anglosajón, pero que en las espiritualidades y en el mundo hispano hemos hecho poco o casi nada este ejercicio. Entonces, ¿crees que es importante visibilizar sin miedo el camino de estas luchas latinas o hispanas o hispanoparlantes, como queremos llamarlas, mm, en las que entramos y que, bueno, de las cuales obviamente bebemos para bien o para mal? Y si también crees que la teología queer le hace falta como mexicanizarse, y en este punto, bueno, mexicanizarse, hispanizarse, latinizarse. Y en este punto, pues, ¿qué nos pueden decir Catalina y Teresa hoy a esta teología queer mexicana, latina? Sí, yo de hecho cuando uso el término queer, lo uso con hispanizado, con C-U-I-R, en lugar de Q-U-E-E-R, que sería el término original en inglés. Y lo hago precisamente por eso, ¿no? Porque la teología queer o lo queer es siempre local, no hay una homogeneización, no hay una universalización. Y parece paradójico porque el término es anglosajón y entonces es un término del imperio, ¿no? Entonces, tomar una teoría a partir del imperio y hacerlo desde contextos latinoamericanos, pues puede ser muy chocante a veces porque hay muchísimas contextos, hermenéuticas, formas de interpretar el mundo y de quiénes somos muy diferentes en el sur global, lo que han llamado el sur global, y el norte, digamos, ¿no? El hemisferio norte y los países más desarrollados. Entonces, es interesante que las personas que estamos haciendo teología queer desde estos contextos buscamos formas de latinizarlo o de traerlo a nuestras propias raíces. Yo creo que finalmente hace falta siempre un ejercicio de decolonización, tanto en la teoría queer como tal, como en la teología queer también. En la teología, pues bueno, porque seguimos cargando elementos occidentales muy fuertes que también hacen ver el mundo y el cosmos y a Dios mismo desde una óptica muy particular. Y además que ha sido la óptica colonizadora, con la cual nosotros tuvimos que aprenderlo Ujú. de ellos. Y luego la pregunta está de, bueno, si lo traducimos el término queer en algo en español, el término en español sería también un término colonizador, porque en Latinoamérica realmente es el mundo de Abyayala, que no era realmente parte de Europa, no era Latinoamérica. Entonces, también estas imposiciones del español son imposiciones imperiales. Entonces, bueno, a mí me gusta mantener el término fonéticamente queer, pero escribiéndolo desde el mundo contextual del sur global, desde otras epistemologías. Entonces yo creo que esa es una forma como de también queerizar el término, que de por sí no es originario del inglés, sino que viene desde el sánscrito, luego se fue al alemán y luego al francés y luego al inglés. O sea, también es un híbrido, un término que es un híbrido que toma muchísimas culturas y muchísimos puntos de vista. Hay una gran pluralidad en el término como tal. Entonces, por eso es que me gusta mantener el término queer, porque mantiene, digamos, una tradición de pluralidad, de movimiento, de hibridez, que es importante conservar. Y bueno, sí, yo creo que la teología queer tiene que empezar a ser pues una reflexión a partir de nuestros propios contextos y de nuestros propios cuerpos también, ¿no? En comunidades indígenas, en comunidades de discapacitados, en comunidades de migrantes, en comunidades afrodescendientes, etcétera. Estos que han sido invisibilizados por el predominio occidental, blanqueado, incluso en el mundo gay.
existen estas supremacías y estos ejercicios de exclusión y de violencia hacia el otro, aunque sea una persona gay. Si no eres el gay bonito, musculoso, un prototipo de belleza también, una vez más, occidental, te discriminan, ¿no? Entonces no es lo mismo ser un gay bien formado, físicamente aceptado por los estándares convencionales de belleza, que ser un gay que no entra en esos parámetros. Este, o indígena, por ejemplo, ¿no? La realidad indígena y de comunidades originarias, de nuestros pueblos originarios, es muy diferente también la sexualidad y las experiencias de género. Entonces, no caer en esos universalismos y yo creo que hacer teología desde el contexto específico, yo creo que eso es algo también importante que podemos tomar como una inspiración. Bueno, finalmente las dos eran europeas y había como también un eurocentrismo y una supremacía de una especie como de salvación. La salvación va a venir de Europa, de un cristianismo europeo, ya sea en el tiempo de las cruzadas, en el caso de Santa Catalina, o ya sea en el caso de Santa Teresa con el inicio de la colonia, la conquista y todo el encubrimiento de las Américas, como diría Enrique Dussel. Entonces, hay algo también en ellas que estaba domesticado, digamos, ¿no? Su lenguaje también hay que cuirizarlo, hay que deconstruirlo para ver dónde estaban también aquellos como lenguajes de supremacía, de una obediencia finalmente a un sistema heteropatriarcal y una repetición de los mismos patrones. Eso yo creo que es bueno porque la teoría queer siempre tiene una óptica crítica. Y no hay que perder esa óptica crítica. Y así es necesario hacer una reflexión crítica también del tiempo y las políticas del tiempo, sobre todo en un cristianismo supremacista que devora al otro, que coloniza al otro, que destruye y encubre al otro. Y que a lo mejor ellas dos eran producto de esos contextos, ¿no? Podemos ver esas ganas de las dos de irse fuera como misioneras, pero en realidad, ¿dónde estaba esta cosa de que por la espada, ¿no? También hay que conquistar a los infieles, a los paganos, a los otros. Entonces ahí yo creo que hay que hacer una deconstrucción también de su pensamiento. Pero luego hay que hacerla también a nosotros. Y entonces es donde viene estas deconstrucciones que tenemos que hacer al interior de nuestras mismas comunidades, por ejemplo, LGBTI y más, donde hasta qué grado también nosotros reproducimos estos patrones supremacistas, colonizantes, de exclusión, de rechazo, de basurización de otros, porque no son como yo, porque no entran dentro de unas expectativas de lo que es el ser gay o el ser lesbiana o el ser bisexual, etcétera. Entonces, yo creo que también es otro punto de atención, una luz roja en el cual tenemos que estar atentos a nuestros propios lenguajes, nuestras propias gestos, nuestras propias prácticas, que también excluyen, que también basurizan a los otros. Entonces ahí también presenta un reto para nosotros la teología queer, para reconstruir. Entonces, a la luz de estas violencias internas que nosotros hacemos al interior de nuestras propias comunidades, ¿cómo podemos crear nuevos espacios de relación donde no sea de exclusión, donde no sea de violencia, donde no sea de subordinación del otro? Por ahí más o menos, no sé tú qué piensas al respecto. No, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y justamente, eh, por lo que alguna vez platiqué con Elías en otro video, ¿no? No se trata como de decir, ay, sí, Teresa o Catalina, ¿no? Eran perfectas y son el epítome de la deconstrucción y todo, sino bueno, al final todos somos hijos de nuestro tiempo. Ujú. Entonces, pues obviamente, ¿no? Es un proceso del cual incluso no acabamos nunca. Y entonces justamente hay que ver estas figuras históricas, de culto, figuras, aunque sean muy radicales, también desde estos contextos para descubrir, bueno, sí, a partir de este contexto puedes decir, esto era muy radical, pero pues también esto era muy, muy domesticado, ¿no?
y creo que es un proceso muy interesante y del cual pues podemos aprender mucho todes, ¿no? Porque pues tampoco se trata ni de crucificar a nadie, ¿no? O sino todo ponerlo dentro de su propio contexto para pues así poder descubrir bien, ¿no? Pues el tesoro que nos pueden dar estas dos mujeres. Sí, porque también se ha manipulado las imágenes por la misma iglesia. O sea, al mismo tiempo que la iglesia las reconoce como doctoras de la iglesia, les da un lugar, al mismo tiempo las usa esa misma imagen para pues crear también otro sistema de opresión, por ejemplo, ¿no? De decir, bueno, estas mujeres son admirables porque fueron obedientes, porque estuvieran consagradas, etcétera, y porque fueron mujeres que estaban ahí donde tenían que estar y donde la iglesia les decía que estuvieran. Ujú. Entonces, yo creo que también como tener la capacidad de poder traspasar, digamos, esas lecturas para encontrar lecturas que sean verdaderamente liberadoras. Claro, perfecto, sí. Y bueno, pues aquí ya tocando el punto de la fiesta de hoy, pues bueno, Teresa desde un inicio fue reconocida como maestra eminente y innegable es que hizo escuela y la influencia que tuvo pues con otras mujeres y hombres, ¿no? Incluso doctores de la iglesia, ¿no? Antes de ella, ¿no? Como Alfonso María de Ligorio y demás. Lo mismo Catalina, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de los catalinos, pero también de la influencia que tiene Catalina en, bueno, en místicas y santas, ¿no? Por ejemplo, la misma Rosa de Lima, hablando de un contexto latinoamericano que quiso hacer de su vida una calca de Catalina. Uh-huh. Y bueno, tempranas representaciones gráficas las representan ya con birrete doctoral, pero bueno, van a pasar siglos, ¿no? Porque la iglesia decía, a partir de unos de estos textos garrote de San Pablo, ¿no? De que decía que las mujeres no hablen en la asamblea y demás, pues impedía, ¿no? Que su sexo fuera reconocido como fuente de sabiduría, pero bueno, desde el 1970, Teresa y Catalina pues triunfan, por así decirlo. Pero esto es en verdad un triunfo, o sea, hablando de esto, ¿es un cambio o una apertura en el discurso? ¿O es el inicio de una serie de cambios para que la institución reconozca la sabiduría de las personas en los márgenes? ¿O como un poco haciendo una paráfrasis de lo que dijiste, es como una domesticación, pero un poco más, pues sí, como ya no tan visible, sino una domesticación un poco ahí intrincada, donde pues tú piensas que no está siendo domesticado? Sí. Sí, porque al final, o sea, ¿qué cambios ha habido desde 1970 Ujú. hasta ahora? Sobre todo para la vida de las mujeres dentro de la iglesia. O sea, en México, por ejemplo, pues en un sistema tan heteropatriarcal, tan masculinizado, tan colonizado, es una realidad que tenemos prácticamente, yo creo que 5 doctoras de teología en México, mexicanas. Entonces, eso también dice mucho de una iglesia, sobre todo en Latinoamérica y en México, yo hablo desde mi realidad actual, no veo que haya un impacto tan fuerte, que sigue siendo una imagen domesticada, que se ha puesto como para mostrar que la iglesia sí reconoce estas figuras importantes, pero al mismo tiempo lo usa como una forma de opresión también, ¿no? Como para decir, miren, esta es la única sendero, el camino que puede tener cualquier mujer dentro de la iglesia, ¿no? Tiene que aspirar a este tipo de consagración y todo eso. ¿Dónde están las otras mujeres? ¿Dónde están las otras sexualidades de mujeres, etcétera? Y dónde están también las otras, los otros cuerpos que son rechazados por la misma iglesia? Eh, este, personas que son divorciadas, por ejemplo, o muchos de la comunidad LGBTI. No se reconoce, por supuesto, el sacramento del matrimonio a las personas del mismo sexo. Entonces hay muchísimo rechazo. Sigue habiendo un rechazo muy grande a estos otros cuerpos eh, que no importan para la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener un aparato crítico y profético
para tener la capacidad de resistir, de subvertir, de transformar eh, en la iglesia como tal, pero también en el mundo. Nuestro país, por ejemplo, no es únicamente iglesia, sino que es un país donde hay un machismo terrible, feminicidios, un abuso terrible hacia las mujeres o también a las mujeres trans, el abuso, la violencia hacia personas de otras sexualidades, a los migrantes. Entonces, pues sí, también ahí nosotros como nación, como país, arrastramos también estas violencias que tenemos que curar y transformar, subvertir. Y yo creo que por eso también las dos indican el camino, ¿no? Como es una inspiración, pero tenemos que resistirnos a domesticarlas. Porque no le haríamos justicia a ellas tampoco, ¿no? Aunque ellas fueron también producto de su época, al mismo tiempo fueron personas que rompieron los estereotipos de su época también y abrieron caminos de emancipación, de liberación. Lo malo es que siempre la iglesia ha sido constantemente dominada y controlada por un sistema heteropatriarcal. Entonces, ahí yo creo que la iglesia tiene que aprender mucho e incluir a las mujeres en las decisiones conciliares, en las decisiones de la iglesia. Nos falta mucho, ¿no? O sea, se nos hace como lejanísimo que las mujeres, que alguna mujer pueda ser papa o que alguna mujer pueda ser cardenal o algo así. Y más allá de eso, ¿no? Más allá de un sistema jerárquico, porque también hay mujeres que dicen, no quiero ser sacerdote, no quiero, porque al final, aunque te reconozcan el sacerdocio, que quién sabe cuándo va a pasar, si es que va a pasar en la Iglesia Católica, aún así entras dentro de un sistema patriarcal y clerical. Entonces, al final de cuentas, pues no hay una verdadera justicia, ni libertad, ni emancipación. Entonces, yo creo que también es fuera de los contextos de dominio clerical, jerárquico, en los ámbitos de todos los días y sobre todo en los márgenes de la sociedad. Ahí es donde yo creo que se puede hacer los impactos, dejarnos llevar, digamos, por este impulso de estas mujeres y estar en el encuentro, en la visibilizar a estas personas y ser parte de ellas y desde ahí hacer transformaciones. Claro, muy, sí, muy cierto, o sea, definitivamente, ¿no? Sí, creo que sí, son faro, pero también, pues están ahí para indicar cierto camino, pero también para decir, oigan, también más allá, vayan más allá. Sí, yo creo que ellas no se repetirían a sí mismas si estuvieran aquí ahorita. Ellas estuvieran desde lo que está pasando ahorita y desde estos contextos estarían también pues buscando abriendo estas nuevas fronteras, rompiendo estos muros que tanto nos dividen unos con otros. Entonces, yo creo que estarían ellas también, y también serían las locas, también serían haciendo el escándalo, como siempre, ¿no? Las mujeres de las diásporas o las personas de las diásporas. Uh, entonces, yo creo que ahí es donde tenemos una lección muy grande que aprender. Eh, Algo interesante de lo que es un doctorado y luego lo que es la teología queer es que parecería como oximorónico, porque en realidad la teoría queer no fue teoría en sus orígenes, surgió de las calles, de los activismos de las comunidades LGBTI que salieron a las calles a exigir los derechos, a exigir una visibilidad, a decir basta a la violencia sistémica que había en su tiempo. Y luego, en el momento de VIH-Sida, cuando más pegó en los años 80, pues también a derechos a la salud, derechos a la vida, a una vida más vivible, a una vida menos precaria. Entonces, yo creo que todo eso también en el caso de cuando la acción queer, digamos, el activismo queer pasa a la academia, a veces sufre, ¿no? Una transformación en la cual se convierte en un lenguaje elitista, una vez más, un status quo académico dentro de la academia y un producto más del mercado académico. Entonces,
la teoría queer siempre tiene como esta paradoja en cuenta para criticarse constantemente y ver dónde se posicionan en un status quo y lugar de privilegio. Entonces, como romper con esos privilegios. Yo creo que en el caso del doctorado de estas dos mujeres, el reconocimiento de ellas como doctoras de la iglesia, también es un llamado a hacer una teología que no sea academicista, ¿no? Porque también estos títulos son casi títulos nobiliarios en el mundo de la academia, ¿no? Si te dan un honoris causa o algo así, pues ya la hiciste, ¿no? En el mundo académico. Pero luego también se convierten en privilegios y en un status quo donde tú te mantienes ahí en esa torre de marfil. Entonces yo creo que también como el doctorado de estas dos mujeres también nos debe de llevar a una reflexión de una forma de hacer teología que no caiga en el mercado del academicismo, en el status quo de un lenguaje que ya no transforma y que nada más se acostumbra a estar en el aplauso, digamos, y en el reconocimiento, sino que sea una teología, un trabajo intelectual que tiene que ver con las vísceras, con lo visceral, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con otras formas de sabiduría que no son reconocidas por los academicismos, y hacer teología desde ahí, desde estas otras fronteras teológicas, donde podemos aprender los unos de los otros. Entonces, yo creo que también el día de hoy nos confronta la teología en general a no caer en una teología que únicamente sea que se quede, digamos, en la torre de marfil del reconocimiento académico y una especie de status quo de privilegio, sino al contrario, ¿no? Que sea realmente una teología que se rete a sí misma a ver aquello que no queremos ver muchas veces, aquello que es invisible, o aquellos que son invisibilizados. Y desde ahí aprender a hacer teología, escuchar, a ver, a tocar, a ser tocados por eso y desde ahí la teología, los teólogos, yo como teólogo es un compromiso a no quedarme nada más en mi asiento a gusto, de mi escritorio, sino salir siempre al encuentro y aprender también de estas otras márgenes, de estos otros lugares que no son lugares muchas veces, de estos otros humanos que no son humanos, que son infrahumanos, de estos otros márgenes donde también encontramos el rostro de Dios que nos confronta como teólogos, que nos subvierte a nosotros interiormente y que nos exige hablar con palabras proféticas y transformadoras. Wow. Sí, definitivamente es una gran tarea que nos deja Catalina y Teresa. Eh, y sí, me quedo mucho con esto, ¿no? Lo profético. Creo que estas dos mujeres podemos como decirles que eran mujeres pues proféticas, definitivamente, ¿no? En cuanto anunciaban, pero también denunciaban. Entonces, sí, creo que uno parece que en la lejanía estas mujeres no pudieran como aportarnos nada, pero definitivamente no nada más en sus escritos, sino también con su manera de vivir la vida teologal, ¿no? A partir también mucho de la experiencia, del sentido, de la entraña, nos pueden dar un impulso y siguen siendo maestras, ¿no? En este sentido. Sí, Y sí, definitivamente. Bueno, otra cosa también que se me olvidó de mencionar es que en el caso de Santa Catalina, ella era laica. ajá, Entonces también es esa tradición de una iglesia desde los laicos, de una iglesia desde otras formas de hacer iglesia, de inventar ser iglesia también, que creo que eso es otro reto, otra tarea que nos está dejando a nosotros. Digo, a mí me da mucho gusto que cada vez haya más visibilización y una voz más profunda de parte de las comunidades LGBTI, por ejemplo, en México, ¿no? Con esto de la red católica y otras redes donde hay más visibilización dentro de las iglesias cristianas, sobre todo, ¿no? Y en la católica inclusive.
Entonces yo creo que ahí sí hay como algo que se está avanzando, pero tenemos que seguir avanzando. O sea, definitivamente, inventar otras formas de iglesia en las cuales busquemos una mesa que sea realmente compartida, sobre todo con aquellos que no son invitados a la mesa. Wow, sí, así es. Y bueno, ya para terminar un poco, eh, pues hablando ya un poco esto de la entraña y demás, pues no sé si quieras hablarnos un poco de tu relación más personal, ya sea con Catalina o con Teresa o no sé. Sí, cómo no. Bueno, yo estuve en la orden de los dominicos como hermano cooperador, Ujú, que ya de por sí también era un lugar marginal y por eso también lo tomé, en lugar de irme por el sendero del sacerdocio. Pero bueno, poco a poco me fui como sintiendo como fuera de lugar un poquito en la iglesia oficial. Entonces, salí de la orden para reentrar en la orden ahora como dominico laico y pertenezco a una comunidad de Berlín, en Alemania, el Instituto Marie Dominique Chenou. Y bueno, y ahora estoy casado con mi esposo, Carlos Márquez, y tuvimos una ceremonia litúrgica que hicimos en Santo Domingo para bendecir nuestro matrimonio con toda la comunidad reunida, entre ellos estarás tú. Entonces, sí me siento, sí, para mí es una inspiración estas mujeres, la verdad, sí me inspiran, sí es gente, sí son mujeres que a las cuales les rezo, a las cuales las leo, a las cuales siempre me provocan y me evocan muchísimo y me hacen decir, como siento que me acompañan y que me dicen, hay que seguir adelante, ¿no? No te sientas defraudado, no te sientas rechazado. Y yo siento como su compañía muy cercana. También pues Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, que aparte era negro. Entonces, todas estas cuirizaciones internas dentro de estos santos y santas no reconocidas a veces o olvidadas o borradas, sus historias son para mí muy, muy importantes para continuar y para saber que no estoy solo, ¿no? Que es parte de toda una tradición escondida en las diásporas quizás, eh, que hay que rescatar y que a lo mejor yo me siento como parte de eso. Y luego la otra cosa es toda la cuestión de las corporalidades, de lo que es el cuerpo. Antes de ser yo filósofo y teólogo dentro del mundo académico, yo fui bailarín profesional de danza contemporánea y continúa la danza, siempre ha estado presente a lo largo de mi vida la danza, todavía hasta hoy. Este año estoy escribiendo mi año sabático, una investigación sobre danza y teología. Y toda esta cuestión de la importancia del cuerpo, que ha sido tan olvidada, tan condenada y demonizada por la misma iglesia, el cuerpo y cuando es algo tan esencial, ¿no? El hecho de que el verbo se hace carne, nos dice todo el impacto de la carnalidad dentro de la teología como un lugar teológico. Entonces también ahí es otra inspiración para mí, una mística o un lenguaje místico en donde el cuerpo está tan involucrado, lo sensual, lo erótico, el sentido del otro, el deseo, a través del cuerpo y en el cuerpo. Eso también me parece muy fascinante y entonces, claro, cuando leo sus poemas y sus oraciones y sus escritos, me mueve mucho al interior como bailarín, ¿no? Soy movido por eso y hay como un movimiento que permanece, una danza que permanece a través del cuerpo cuando leo este tipo de mística, donde el cuerpo es una parte tan integral y el deseo, una parte también tan integral como lo es en la danza, que yo veo también la danza es, eres bailarín porque deseas bailar, ¿no? Porque hay un deseo. Entonces también y es un deseo totalmente corporal también, ¿no? Es somático y kinestético. Entonces, esto en la teología también lo veo, la importancia que hay para la teología contemporánea de volver a hacer del cuerpo algo importante, que realmente importe y no dejarlo atrás, porque también hay muchas cabezas parlantes
que a veces hablan del cuerpo, pero sin cuerpo, ¿no? Sin corporalidad. Entonces, eso y el sentido de que el cuerpo también es el cuerpo del otro, eh, que mi cuerpo es en relación con la otredad, eso es muy, muy hermoso, yo creo que también para mí como teólogo y como bailarín y como coreógrafo, o alguien que piensa sobre o escribe sobre danza, eso también me conmueve muchísimo visceralmente el sentido de otredad que nos da el cuerpo. Es nuestro contacto con el otro, pero también el otro se vuelve parte de nuestro cuerpo también, nosotros parte del cuerpo de los demás. Eucarísticamente, pues a mí me parece que es el símbolo más fuerte de la teología cristiana, el Dios que se hace cuerpo y que ese cuerpo nutre, alimenta y nos invita a ser alimento para los demás, sobre todo aquellos que tienen más hambre física y espiritual. Entonces también es otro aspecto de corporalidad donde el otro está involucrado en comensalidad, al partir y compartir con el otro. También me conmueve muchísimo y espero que continúe moviéndome en mi vida como teólogo y como persona y como creador de coreografías y pensamientos sobre la danza. Uy, muchas gracias, Ángel, en verdad. Fue fue una charla muy, muy, muy conmovedora y también, bueno, me dio muchas luces y yo creo que a la gente que la escuche también le va a dar muchas luces. Y pues también, ¿no? Que aprendan que pues no están solos y que también eso, o sea, que las santas, estas santas, no son patrimonio nada más de cierto tipo de iglesia o de cierto tipo de personas, sino que es un patrimonio universal, ¿no? O sea, hablando de esto de católico en su sentido más amplio, que es lo universal, ¿no? Que estas santas son católicas por eso, porque son universales, ¿no? Y que no necesitas como cierto tipo de moral o cierto tipo de vida para que estas santas puedan ser como tu inspiración o el lugar donde, pues, tu punto de arranque o tu oasis, ¿no? Y justo es algo que, que nos confirmas con esto. Y muchas gracias, en verdad. Gracias, fue un placer. Un saludo para todos. Y pues muchas gracias por vernos y pues ya saben, cualquier duda, comentario, pues lo escriben y ya veremos cómo empezar a contestar un poco las demás cosillas. Una disculpa otra vez por estas cuestiones de la tecnología, que en la pandemia parece que dirían por ahí Mercurio está retrógrado, pero, Oh, sí, parece. pero pues bueno, ya saben cómo son estas cosas. Y bueno, gracias y pues, feliz 50 aniversario del doctorado de Teresa y Catalina, que nos sigan inspirando. Muchas gracias, Ángel. Gracias, gracias.